Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los alumnos, estudiantes de medicina y del área de la salud, así como público en general que nos ven en YouTube. Y bueno, todos los inscritos en el presente webinar. Mi nombre es Jair Guerrero Nieto. Soy oficial local del Comité de Educación Médica y del Comité de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre Alzheimer. Esto es en conmemoración al Día Mundial de Alzheimer, el pasado 21 de septiembre, que se celebra cada año. Y bueno, aprovechando para agradecerles también a los que nos están visitando de otras universidades, de otros comités locales. Muchísimas gracias. A continuación, y antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, les comentaré un poco del objetivo estratégico de este presente webinar, que bueno, es mejorar los conocimientos de tanto los estudiantes de medicina sobre los contenidos principales del Alzheimer, buscando además difundir información sobre esta información a nivel público en general, y generar de este modo un mayor conocimiento sobre la misma y concientizar a la población. Hoy se encuentra con nosotros un excelente doctor, el doctor David de Jesús Malibrán Luque. Él recientemente tuvo el máster en ciencias con especialidad geriátrica. Felicidades, doctor. Gracias, Tiene muy doctorado amable. en ciencias de salud. Y bueno, es nuestro profesor de fisiología y geriatría de la Facultad de Medicina de Tampico, doctor Alberto Romo Caballero, nuestra querida universidad, facultad. Y bueno, simplemente agradecerle de nuevo, doctor, enormemente por compartir su experiencia con nosotros. Le cedo la palabra. Adelante. Muy amable, muchas gracias por la amable invitación que me realizó, y gracias a todas las personas que nos están sintonizando vía YouTube y a través de este medio de comunicación que es Zoom. Pues bueno, como bien comentó su compañero, el Día Mundial del Alzheimer es algo que la verdad es importante que se haga cada año, porque hay que concientizar a la población, debido a que el Alzheimer, a pesar de ser un problema de índole neurológico y del índole de la geriatría, también es un problema de salud pública. Entonces es algo que se tiene que ver desde distintos puntos, y también se debe englobar. Próximamente en 2 semanas se va a celebrar el Día Internacional de la Salud Mental, y el Alzheimer también entra dentro de este rubro de pues patologías que pueden afectar muchísimo la calidad de vida. Entonces, sin más preámbulo, me permito compartirles pantalla. Y pues bueno, vamos a platicar del Alzheimer. Nada más quisiera corroborar con ustedes. ¿Pueden ver en pantalla la presentación? Sí, se ve. Muy amables. Bueno, muy bien. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, debo de decir de entrada que es una patología que continúa siendo estudiada. Es una enfermedad que se publica en journals de neurociencias, todos los hallazgos que se han ido dando, y esta información se las puedo hacer llegar al final de la presentación a través del chat. Lo obtuve todo de un artículo médico publicado hace menos de 5 años, porque, bueno, aquí antes de entrar de lleno, debo de hacer el punto de que ustedes, en el momento en que comenzaron la carrera de medicina, también se están poniendo la bata de la ciencia. Entonces, la ciencia pues va a englobar a muchos puntos: medicina, enfermería, psicología, nutrición, pero nosotros como médicos tenemos que aprender todos los abordajes desde todos los puntos para una atención integral. Y ustedes como médicos, cuando investiguen cosas, procuren siempre conseguir información menor a 5 años de journals que tengan un factor de impacto. Ok, entonces, como ya comenté, el Alzheimer, en inglés Alzheimer's disease, es una enfermedad neurológica, es degenerativa, y actualmente no se conoce a ciencia cierta la fisiopatogenia. Hay estudios y hay avances, pero todavía se siguen descubriendo nuevas cosas a nivel molecular. ¿Tenemos hallazgos? Sí, sí tenemos hallazgos, los vamos a ir comentando poco a poco. Entonces, es un reto importante de salud pública, es un reto importante para la calidad de vida, y es un reto importante para las instituciones de salud. Cada que en una plática
se platique que algo es un reto de salud pública, se refiere no solamente a la salud, sino también al factor económico para la administración de hospitales y clínicas. Según el reporte mundial de Alzheimer, se estima que 46.8 millones de personas viven en el mundo con demencia. Imagínense la cantidad tan grande de adultos mayores. Ahora, esto es una enfermedad que se ve con más auge en la actualidad que en décadas anteriores. Ejemplo, a los años 40, en la década de los años 30, las personas no vivían hasta la edad que viven ahorita. ¿Por qué? Porque ha subido mucho la calidad de vida gracias a la llegada de las vacunas y de la medicina preventiva. Antes las personas a los 40 y tantos, 50 años de edad, y ahorita hay personas que viven 80, 90, si no es que más. Ahora, ¿qué ha ido con esto? Bueno, de entrada tenemos que establecer que la pirámide poblacional se va a invertir por completo en menos de 10 años. ¿Por qué se dice que la pirámide poblacional se invierte? Bueno, antes las personas tenían muchos hijos y ahora las personas quieren tener uno o dos, pero estos muchos hijos que ya nacieron, ahora todos son adultos mayores. Entonces, antes era un mundo de muchos niños, eran pacientes pediátricos, ahora son pacientes geriátricos. El detalle es que cuando aumenta el tiempo de vida, también da aparición a enfermedades crónicas. Antes, las enfermedades crónicas como artritis reumatoide, las consecuencias graves de la hipertensión arterial o de la diabetes eran menos vistas porque la calidad de vida era menor. Conforme se avanza en edad, se avanza en complicaciones crónicas. Y dentro de estas complicaciones crónicas se encuentra el tema que abordamos el día de hoy, que es Alzheimer's. Se calcula que cada 20 años se va a multiplicar o duplicar el número y va a aumentar una cifra, 0.5 millones en el año 2050. Entonces, imagínense todos los hallazgos que se tienen que tener para poder tratar esto. Esto que estamos viendo desde ahorita, estas proyecciones epidemiológicas, nos deben de dar la pauta para dar tratamientos para este problema importante de salud pública. Ahora, ¿cuál es el factor para que alguien tenga Alzheimer? Ok, aquí hay un dato muy interesante. El primero es la edad. Conforme más edad tenga, más la probabilidad de padecer Alzheimer, aunque en estudios actuales se está descubriendo que la calidad de vida con ejercicio y una dieta balanceada mejora mucho las probabilidades de no padecer Alzheimer. Entonces, estamos hablando que cuando se llega a la edad geriátrica, millones de neuronas mueren cada día. Nosotros tenemos muchísimas neuronas, pero por decir un aproximado, a lo mejor 15 millones de neuronas pueden estar desapareciendo en la vida adulta, pero en las personas que hacen ejercicio, 2 millones es el aproximado que mueren. Entonces es una diferencia muy grande entre 15 y 12, y esto es por factores ambientales. Ejercicio y dieta mejoran muchísimo la calidad de vida y de la salud mental. Ahora bien, en el 2012, la población de adultos mayores fue de 800 millones, lo que les decía la pirámide poblacional. Para el año 2030 habrá 1.4 billones y para el 2050 habrá 2 billones de adultos mayores. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo de la geriatría cada vez va a ser más requerido porque van a haber muchísimos adultos mayores y lo que más se va a tratar es, en efecto, enfermedades crónicas. Ahora bien, ¿cuál es el impacto económico del Alzheimer? Muy bien, los costos globales de la demencia, los cuales es uno de los signos tempranos del Alzheimer, es de 604 billones de dólares tan solo en el 2010 y en el 2015 818 billones de dólares a nivel mundial, de acuerdo al World Alzheimer's Report. Esto es en el mundo entero, no crean que solo es en un país. Sin embargo, estamos viendo que es un factor económico bastante importante. Y pues esto nos debe llevar a la búsqueda de herramientas para poder tratar dichas patologías. Ahora bien,
desde hace años el enfoque de los estudios de Alzheimer, ustedes van a verlo en la presentación como EA, enfermedad de Alzheimer, se ha centrado en el deterioro cognitivo leve, que es un síndrome previo a la demencia. Es decir, la persona empieza a tener un poquito menos de agudeza mental para resolver algunos cálculos de la vida diaria, y esto ya nos pueden prender un poquito de alerta de que puede haber una especie de deterioro cognitivo. En estos últimos años, el deterioro cognitivo leve fue incluido en los nuevos criterios clínicos con el propósito de establecer un diagnóstico temprano. Es decir, si una persona refiere cada vez batallo más en hacer mis cálculos, si yo decido ir al supermercado, llevo tanto dinero, voy a calcular esto y esto y esto, y la persona lleva mucha más comida de la que puede pagar, entonces ya ahí se le va a prender un foco de alerta de ver por qué me traje tanto si solo traje tanto dinero. Son algunos datos de alarma importantes. La prevalencia, y aquí debo hacer un paréntesis nuevamente en salud pública y en los artículos que ustedes lean, cuando hablamos de incidencia son los casos nuevos detectados y de prevalencia son los casos ya existentes. La prevalencia de deterioro cognitivo leve en mayores de 65 es de 11 a 17%. Es decir, o 1 o 2 adultos mayores de cada 10 pueden tener deterioro cognitivo cuando se llega a esta edad. Ahora bien, hay algo que debo de establecer. Como la enfermedad de Alzheimer realmente es una enfermedad para adultos mayores, ¿cuál es la edad del adulto mayor? Vamos a usar dos parámetros. Si lo consideran aquí en México, de acuerdo a la norma oficial mexicana, es 60 años, pero en Estados Unidos la OMS rige que es a los 65, entonces hay una cierta discrepancia de 5 años. Por eso en algunos estudios ustedes van a leer 65 años, como este, eso es una cita de Estados Unidos, pero estudios hechos en México van a ser de 60 años en adelante. Y bueno, el Alzheimer esporádico, es decir, cuando aparecen sintomatologías de Alzheimer, las cuales voy a explicar más adelante, la presentación esporádica es lo más común en la población adulta mayor. Es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, es crónica, es incurable. Desafortunadamente, hasta la fecha no se ha encontrado una cura para el Alzheimer y pues es muy prevalente en dicha población. Esta enfermedad va a entrar en las demencias de tipo cortical, van a afectar la corteza cerebral. Y un dato muy interesante del Alzheimer es que cuando se descubrió, la única forma en la que las personas establecían el diagnóstico de forma certera era a través de estudios post-mortem. Ya se exploraba el cerebro y ustedes podían observar las plaquitas beta-amiloides en el cerebro que se van acumulando. Hoy en día ya se pueden hacer diagnósticos de tipo clínico y de laboratorio que se deben de combinar mutuamente. Ahora bien, clasificación y criterios, prepárense. El instituto que lo establece es un instituto con un nombre bastante grandecito. Aquí lo puse abreviado NICDS-ADRDA. Es el National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke, es decir, el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Comunicativos y de Eventos Vasculares. Stroke quiere decir evento vascular. Generalmente se utiliza como término para evento vascular cerebral. Y el Alzheimer's Disease and Related Disorders, es decir, la enfermedad de Alzheimer y sus desórdenes desarrollados. Esta organización tan grandota que ven aquí son los que nos van a dar la pauta diagnóstica. Al inicio, como comenté, los síntomas, aparte del deterioro cognitivo leve, algo característico del Alzheimer es que inicia de forma progresiva. El Alzheimer no va a iniciar de manera súbita. Es decir, no se da el caso que la persona esté bien y al día siguiente tenga un Alzheimer súper establecido. Es algo que se va de forma gradual y es más notorio conforme avanzan las décadas. Pues debe de ser sin presencia de otras enfermedades cerebrales que puedan producir deterioro progresivo de la memoria. Hay otras enfermedades que pueden hacer una pérdida de la memoria,
Es decir, puede ser asociado hacia algún traumatismo, puede ser a lo mejor un evento isquémico. En esos casos ya no entra dentro de los criterios diagnósticos. Un criterio diagnóstico es que no se correlacione. Ahora bien, debe haber una demencia diagnosticada mediante un examen clínico. ¿Quién va a hacer el examen clínico para el Alzheimer? En sí lo puede hacer un médico de contacto con el adulto mayor, el geriatra, pero quien realmente va a llevar la pauta de esta enfermedad es el psiquiatra o el neurólogo, quienes estudian las pruebas neuropsicológicas. Neurología y psiquiatría van a hacer diagnósticos mediante estas pruebas. Y yo les platicaba a mis alumnos que en medicina existen muchísimos tests y pruebas. Es decir, estas pruebas están validadas. ¿Qué quiere decir que una prueba es validada? Significa que tiene reconocimiento a nivel nacional o internacional por su objetividad. Es decir, las preguntas que yo voy contestando tienen rigor científico y las puedo usar con tranquilidad. Y su fin principal, bueno, es un tema un poquito aparte, deben de ser pruebas validadas. Ahora bien, debe existir empeoramiento progresivo de la memoria. Les dije, no es algo súbito, es algo que va ocurriendo en la memoria, pero el Alzheimer, las personas lo asocian con simplemente la cuestión de memoria. Tiene otros síntomas clínicos que vamos a ir discutiendo conforme avanzamos. También van a haber funciones cognitivas como capacidades visoespaciales, de lenguaje, de racionamiento, de juicio y de praxis. Praxis es algo que se puede observar en una persona que tiene a concordar con lo que quiere hacer o decir. Voy a profundizar de eso un poquito más adelante. Ahora, existen diferentes categorías. La enfermedad de Alzheimer posible, es decir, no se tiene la seguridad, pero los síntomas ya me dan datos de alerta. Probable, que ya es un poquito con más estudios en la mano. Y esta probable ya se va a llevar a un diagnóstico más certero si a la enfermedad de Alzheimer probable se le agregan biomarcadores de laboratorio para respaldar que en efecto ese probable ya se convirtió en un diagnóstico de Alzheimer como tal. Ahora, ¿cuáles son los biomarcadores? Bueno, el primero es que se encuentren depósitos de proteína beta amiloide. Esto antes lo encontraban post-mortem y la ciencia ha ido avanzando a hacer en vivo. Entonces, el A-beta 192 beta amiloide, es decir, niveles bajos de esta proteína en el líquido cefalorraquídeo y evidencia de agregación amiloide en una tomografía de emisión de positrones, son las formas en las que vamos a hacer el diagnóstico. En sí, la tomografía por emisión de positrones no es un estudio económico, sin embargo, sí va a ser muy certero si lo encontramos agregadas y en el líquido cefalorraquídeo vemos anormalidades. Ahora, no solamente hablamos de la proteína beta amiloide, también hablamos de otra proteína que se llama la proteína tau. Si la proteína tau está elevada, también es un parámetro diagnóstico. También tenemos la proteína tau fosforilada. Ahorita les voy a platicar un poquito en qué consiste la proteína tau. Entonces ya tenemos, antes solo se hablaba de las placas beta-amiloides que encontraban en el cerebro, ahora podemos encontrar proteína beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo y proteína tau también. La captación disminuida del metabolismo en la corteza temporoparietal en la emisión de positrones es algo que nos interesa mucho. En sí es un estudio dinámico, va más allá de hacer un TAC. Este tipo de estudios, la emisión de positrones, va a estudiar el metabolismo mientras la persona está en dicho estudio. Puede haber una atrofia evidente en la resonancia magnética. La resonancia magnética, sí es un poquito más, es menos dinámico. Quiere decir que en la resonancia magnética a la persona se le pone en una cámara especial, en una camilla, se toma los cortes del cerebro y podemos ver que en efecto una persona con Alzheimer va a tener la corteza bastante degradada, temporal,
basal, lateral y parietal. Entonces, la etiología, yo les comentaba, no está del todo bien demostrada. Lo que sí se sabe es, la edad es el punto clave. Las investigaciones actuales apuntan al perfil fisiológico de la persona y contribuye al desarrollo del Alzheimer. Aquí, lo que yo les platicaba al inicio, cómo mantenemos más neuronas vivas por medio de ingestas moderadas de carbohidrato, ni bajas ni altas, moderadas, y media hora de ejercicio, cuando menos 3 veces a la semana si se trata de un adulto ya mayor. Pero si una persona, adulto joven, practica diario media hora de ejercicio, es una persona con muy bajo riesgo de padecer Alzheimer. Ahorita hablábamos del beta amiloide, hablábamos de la proteína tau, pero estudios nuevos han encontrado que también hay genes, hay personas con predisposición genética para desarrollar Alzheimer. La atrofia, la neurodegeneración y la inflamación en el cerebro y otros factores de riesgo como condiciones crónicas pueden contribuir a la aparición de la demencia. Realmente no es una enfermedad muy tratable porque no se trata de una neuroinfección. Si una persona tuviera una neuroinfección, pues buscan tratar al virus o bacteria que lo está causando. Aquí son cambios atróficos o degenerativos. Se caracteriza por lesiones en estructuras del lóbulo temporal, medial, hipocampo y corteza entorrinal. Estos cambios se deben a la presencia de placa de proteína beta amiloide afuera de las neuronas y ovillos neurofibrilares de la proteína tau dentro de las neuronas. Es decir, ¿por qué se neurodegenera? ¿Por qué se inflama? Por la presencia anormal de tau y de placa beta amiloide. Ahora, la proteína tau tiene una función específica en el cerebro. El problema es cuando se sale de los parámetros normales. Como les comentaba, la proteína tau está encargada en sus condiciones fisiológicas normales de estabilizar microtúbulos para el funcionamiento normal de las neuronas. Si se fijan, es algo bueno. Sin embargo, existen modificaciones bioquímicas del tau y eso es lo que ya lo va a volver un parámetro de toxicidad. Estos cambios es que tau se adhiere a fibras, ocasionando los ovillos, los cuales ocasionan neurodegeneración y se esparcen por todo el cerebro. Tau se esparce en la región hipocampal, transtentorrinal y después en la neocorteza. La proteína beta amiloide es responsable de que tau se propague por todo el cerebro. Entonces, si ustedes se fijan, es una especie de cascada. Hay tau neurodegenerando porque hay proteína beta amiloide degenerando. Entonces, una descontrola a la otra y al final se va a dar un cambio morfológico en el encéfalo. Está presente en todos los cerebros humanos y se forma en placas con crecimiento normal y en combinación con tau es responsable de los síntomas de la enfermedad. La proteína beta amiloide se deposita en la neocorteza basal al inicio y de ahí va a esparcirse por el hipocampo. Además de la agregación de proteínas beta amiloide y tau, hay estudios que apuntan que la inflamación contribuye a la aparición de los síntomas. Y esto es algo bastante evidente. De acuerdo a si se te inflama la región occipital, la región temporal o la región frontal, van a ser los síntomas que ocurran. No es netamente de que, tienes la proteína y ya tienes la enfermedad. No, es más el cambio morfológico del cerebro el que te va a dar el síndrome. Aquí yo les platicaba a mis alumnos, saliéndome tantito del Alzheimer, tengan mucho cuidado con el cerebro. Si una persona va a andar en moto o en bicicleta o en patineta o cualquier deporte de contacto, tiene que tener casco. Si una persona llega a caer y se pega en el occipital, un golpe duro en el occipital te puede dejar ciego. Entonces es algo bastante grave. Ahora, si se empieza a neurodegenerar la zona occipital, la persona evidentemente va a tener problemas visuales. Si la región frontal empieza a fallar, bueno, la persona pudiera tener algunos problemas bastante fuertes en su manera de socializar con las personas. Los biomarcadores, bueno, ya lo habíamos platicado, hay algunas cositas que se repiten. ¿Cómo ustedes pueden llegar a un diagnóstico?
Bueno, le van a pedir que acuda con un anestesiólogo. Los anestesiólogos son los encargados de tomar la muestra del líquido cefalorraquídeo. La muestra del líquido cefalorraquídeo va a un laboratorio especializado donde ustedes van a palomear. Quiero que me digas los niveles de beta-amiloide, de tau y de tau fosforilado. Y dependiendo de lo que salga en ese estudio y de los síntomas de la persona, va a ser pues el diagnóstico como tal. La presencia de exceso de proteína tau es indicador de cambios patológicos y se asocia con pérdida neuronal. Puede tratarse ya de un cambio bastante fuerte. Mientras menos neuronas activas estén, va a ser más el cambio neuronal, propiamente hablando. La proteína tau fosforilada a niveles altos, sin presentarse otras patologías, a excepción de procesos isquémicos agudos. ¿Qué quiere decir? No hay que fiarnos de una sola. ¿Por qué? Porque pueden haber otras enfermedades que te pueden generar cambios súbitos de dichos marcadores bioquímicos. Cuando hay isquemia, pudiera ser que se eleve alguno de estos. Y una isquemia, pues no es lo mismo que ya una neurodegeneración. Una isquemia como tal es una cuestión de insuficiencia para tejidos cerebrales y cuando hay isquemia puede ser irreversible o reversible dependiendo de qué tan rápido se atienda. Ahora, estudios de la genética. Yo les había hablado de marcadores bioquímicos. Ahora, hay marcadores genéticos. Son estudios más caros, pero que también te pueden llevar a saber si la persona o tiene Alzheimer's o tiene posibilidades de tenerlo. Hay personas que se hacen mapeos genéticos a temprana edad para saber a qué riesgos se enfrentan y cómo enfrentarlos. Entonces, ¿cuál es este mapeo genético? Bueno, aquí personas deben de irse por la apolipoproteína E. En los libros de texto ustedes la van a conocer como ApoE. Entonces, es una evidencia de mayor factor de riesgo genético y son alelos del gen los que nos van a preocupar. Alelos del gen que decodifican la ApoE. Entonces, hay muchos estudios que manejan la ApoE y es el gen que es responsable de codificar una proteína que ayuda a transportar el colesterol. Fíjense cómo el ApoE en condiciones normales, así como el tau, estamos hablando que son cosas normales, buenas, fisiológicas. El problema es cuando hay un desorden. Si un pedacito de la ApoE se rompe, entonces ya es malo y se puede convertir en Alzheimer's. Si un pedacito de la otra, tau y ApoE, se rompe, mal negocio, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando que ayuda a transportar el colesterol y elimina las beta amiloides. O sea, es así de bueno. El problema es que presenta mayor factor de riesgo cuando tiene un alelo, el alelo E4. Tener una o dos copias incrementadas de este alelo posibilita un riesgo mayor de tener enfermedad de Alzheimer de 3 a 12 veces. Entonces, ApoE normal, con ganas, ayuda a quitarme el colesterol y si ve beta amiloide en el cerebro, va para afuera. Pero se me dañó el alelo del ApoE, entonces ahí el riesgo es muy aumentado y es una enfermedad de tipo genética. Es por ello que actualmente no hay una cura para el Alzheimer. Así de específico es que si se rompió un alelo chiquito de algo que funciona bien, es bastante el riesgo. Ahora, habíamos platicado de la neuroimagen. Nosotros podemos hacer diferentes estudios. La resonancia magnética nos va a hablar netamente de cómo está estructuralmente el cerebro. Si hay atrofia cortical, cómo está su volumen, qué tan condensado está. La resonancia magnética funcional, que es un poquito diferente, determina la activación cerebral durante el desempeño de una tarea. Es decir, le van a hacer al paciente una resonancia magnética mientras esté haciendo un listado de actividades y van a observar cómo es el funcionamiento cerebral o la forma del cerebro mientras se realizan dichas actividades. Cuando no se puede hacer una actividad o se batalla para hacer dicha actividad y se toma el corte de la resonancia magnética, podemos encontrar cuál es el lado del cerebro que se está empezando a atrofiar.
La tomografía por positrones, por emisión de positrones, pues es de lo más caro, pero también de lo más específico, porque mide el metabolismo cerebral. Repito, las tomografías van a ver la forma, pero la emisión de positrones van a medir el metabolismo. Una persona que tiene Alzheimer, al tener una corteza atrofiadita, el metabolismo definitivamente no va a ser igual. ¿Cuáles son las manifestaciones neuropsicológicas? Bueno, de entrada, van a depender de muchas cosas, de si se acumulan las proteínas de forma patológica, de si hay atrofia en el cerebro, si hay afección de la sinapsis, si hay afección del cerebro como tal, si se desmielinizó el cerebro, si hay cambios en el metabolismo. Todos estos cambios anatómicos pueden darnos diferentes manifestaciones. Ya habíamos platicado que hay un leve déficit cognitivo al inicio, que es como el foco de alarma, y la memoria esporádica, bueno, en sí se refiere al conocimiento consciente de eventos. Esta puede verse afectada de forma corto plazo o de forma a largo plazo. Los fallos en la consolidación de la información nueva provocan alteración en la recuperación de información a largo plazo. Es decir, una persona con Alzheimer puede no recordar que está casado, puede no recordar quién es su padre o su madre o sus hijos o sus hijas. ¿Por qué? Porque es información a largo plazo que no se recuerda. A lo mejor sí te puede decir qué desayunó en ese día, pero no se acuerda quién es su familia. O puede ser que un día el adulto mayor, un caso hipotético, se trata de un adulto mayor, 70 años de edad, jubilado. Bueno, un día pueden verlo poniéndose la bata, la corbata y sale con su estetoscopio y él va a dar consulta al hospital en el que trabajaba. Bueno, puede no acordarse que estaba jubilado. Entonces, como pueden ver, el Alzheimer deteriora mucho la calidad de vida, pero aquí hay un dato muy importante. Voy a mezclar tantito geriatría. Una persona con Alzheimer requiere de algo que se llama cuidador primario. Un cuidador primario aquí en México suele llevarse a cabo porque lo trata un familiar. Puede ser un hijo, un hermano, y pues se encarga de conocer la patología lo mejor posible y darle atención. Otra es que el cuidador primario sea un profesional de la salud. Hay familias que contratan personal de enfermería o inclusive de medicina para darle un seguimiento corrido a un adulto mayor. Entonces, esto es lo más cercano que hay a los síntomas de una persona con Alzheimer. Alguien que les esté hablando, recordándoles, dirigiéndoles, pero se tiene que hacer con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque uno de los datos de Alzheimer, sobre todo cuando hay deterioro a nivel frontal, es que puede haber una irritabilidad bastante marcada cuando le dices a la persona, no, acuérdate, tú ya estás jubilado, no tienes que ir al trabajo, o entonces entran en un conflicto emocional fuerte y debe haber mucha paciencia. Una persona que no se le tiene paciencia y tiene Alzheimer puede inclusive progresar más la enfermedad porque hay un choque bastante fuerte en su recolección de información. Eh, Puede haber errores de intrusión, recordar elementos que no se le presentaron. Puede haber errores de preservación, repetir elementos que ya había dicho antes. Entonces, a lo mejor se trata de un adulto mayor que jugó fútbol y te platica, no, si yo jugué con la Jaiba Brava, Tampico y Madero. Y a la media hora, no, sí, mira, yo jugué con la... Entonces va a estar todo el rato repitiéndotelo, no porque te lo quiera repetir, sino porque él mismo no sabe que ya te lo había dicho antes. Entonces estamos viendo la clase de errores en la memoria que puede presentarse en un adulto con Alzheimer. ¿Qué otra cosa puede verse afectada? Bueno, estadios tempranos de Alzheimer pueden generar dificultades visoespaciales no siempre pronunciadas y se observan en la habilidad de rotar objetos en el espacio. Entonces, no todo es acá en cuanto a la memoria, también en capacidades de praxis. Con el desarrollo de la enfermedad, la persona disminuye su capacidad de reconocer objetos. Puede, por ejemplo, tiene las llaves de su carro y dice, ¿qué es esto de qué carro? ¿De qué?
¿esto por qué me lo das? No, pues es tu carro. No, yo no tengo un carro. Entonces, son cuestiones que sus propias pertenencias nos van a reconocer. Y bueno, debo decir, una persona que tiene Alzheimer's, el cuidador primario tiene que ser la persona que esté con ellos transportándola en caso de que Alzheimer's no debe de permanecer en cama. La cama es el peor enemigo de un adulto mayor. Tiene que estar saliendo porque al salir está haciendo que oxígeno entre a sus pulmones y las neuronas se van a nutrir de dos cosas, de oxígeno y de glucosa. Entonces, los sujetos cometen errores en el conocimiento de cualidad y característica de los objetos y esas alteraciones en percepción visual compleja están relacionados con daño occipito temporal y occipito parietal. Entonces, como sabrán, depende mucho de el sitio anatómico en el cerebro, cuál van a ser los síntomas. Cada paciente puede tener síntomas diferentes. Puede haber dificultad en la comprensión y la fluidez verbal. Alguien con Alzheimer a lo mejor no te va a hablar fluido. Puede ser que la atrofia llegue a la zona de Wernicke, muchas situaciones. El Alzheimer es un poco impredecible porque puede ser diferentes sitios. Ahora, la anomia, a medida que la enfermedad va avanzando, se puede volver más pronunciada. ¿Qué es la anomia? Bueno, es la pérdida de información respecto a objetos y sus nombres. Ojo con esto. La persona, en vez de decirte, pásame el plato o pásame el control de la televisión, te puede decir, pásame el DS de la DESA, ese cosito ese de ahí. Bueno, eso es anomia, esos son datos que a lo mejor un joven, una gente muy esporádicamente, sin ninguna cuestión clínica, pásame el de y en el momento no te acuerdas. Pero una persona con Alzheimer ya vive así. Olvida el nombre de los objetos y pues nos lleva a esto. La praxis. Las habilidades motoras para realizar dibujos pueden verse afectadas o para construir y pues son las zonas parietales las que van a estar bastante afectadas. Las funciones ejecutivas y de atención, ojo con esto, las personas que ya padecen Alzheimer y que son adultos mayores van a tener problemas para hacer actividades de la vida instrumentada. En geriatría hay dos tipos de actividades. Actividades de la vida diaria, comer, respirar, ir al baño, pero actividades de la vida instrumentada es agarrar un cuchillo, agarrar un tenedor, ponerlo en mi boca, sacar las cuentas de cuánto dinero tengo, cuánto voy a gastar, si ocupo tomar un taxi, bueno, pago el taxi, yo pago el taxi, etcétera. Entonces, estamos viendo aquí que las personas van a tener algunas funciones alteradas. El síndrome disejecutivo se ve acompañado de inflexibilidad cognitiva para evaluar y modificar la conducta, impedimentos de la abstracción y planificación mental. La persona va a perder la capacidad de planear su día. Hay personas que les gusta decir, hoy voy a salir al parque a caminar una media hora, voy a ver el partido de fútbol de tal hora a tal hora, voy a comer con mis hijos, mis nietos. Bueno, si el adulto mayor planificó su día, una persona con Alzheimer pierde por completo la capacidad de realizar dichas funciones. Aquí una persona va a tener déficit cognitivo cuando el Alzheimer es leve, de personalidad y de conducta. Aquí vamos a dividir el Alzheimer de acuerdo a sus manifestaciones clínicas en leve, moderado y severo. En el leve, las actividades básicas como el aseo personal y la emulación están conservadas. A lo mejor todavía puedo ir al baño, todavía me puedo bañar, pero hay una merma en las actividades instrumentales como asuntos económicos, lo que les comentaba anteriormente. La moderada disminuye más notoriamente la actividad instrumentada de la vida diaria. A lo mejor ya no agarra bien el tenedor, no se acuerda cómo se agarra un tenedor, a lo mejor lo agarra al revés, requiere mayor apoyo, pero la grave se va a ver bastante afectado porque va a haber cambios en la marcha, en el control de esfínteres, en la deglución. Hay muchos síntomas que pueden ser muy perjudiciales y de ahí que se requiere de un cuidador
primario como tal. Y pues bueno, esta información fue obtenida de una revisión bibliográfica reciente con respecto a el Alzheimer's. Con gusto, quien guste la presentación, yo se la puedo pasar, pero yo creo que todavía más útil para ustedes es pasarles el artículo de donde saqué toda la información. Recuerden, siempre que van a platicar de un tema, tiene que estar basado en artículos. Cuando ustedes ya estén en su residencia, les van a pedir artículos. Su tesis para titularse va a requerir artículos. Entonces, básense mucho en los artículos y sin más preámbulo, acabo de mandar el PDF. ¿Confirman si llegó, por favor? Sí, llegó. Bueno, muy bien. De mi parte sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de este tema bastante inexplorado hasta la fecha? Hay mucho que todavía falta por conocer. Muchas gracias, doctor, por su plática. De verdad muy interesante. Si Muy tienen amable. alguna duda, la pueden desactivar sus micrófonos y preguntarlo directamente al profesor, o lo pueden escribir en el chat y yo se los hago llegar, como gusten. Doctor, tengo una pregunta. Adelante, por favor. Bueno, nosotros somos muy afortunados de poder, ahora sí, tener todo este conocimiento. Pero hay personas que no son del área de la salud o bien no tienen acceso a este tipo de información. ¿Cómo es que una persona, ahora sí que ajena a las ciencias de la salud, puede reconocer que una persona cercana a él o ella, en dado caso, puede tener ciertos indicios de Alzheimer, y cómo es que esta persona puede empezar a apoyarla? ¿Cuál sería el seguimiento que esta persona tendría que hacer, o cómo debería actuar más que nada? Correcto, muy buena pregunta. En sí, es la manera en que se hace esto en México es cuando un familiar comienza a detectar el deterioro cognitivo leve, que es como inicia el Alzheimer, es decir, se me olvida cómo se llaman ciertos objetos, ya no me acuerdo cuál es el día de mi cumpleaños, ya no me acuerdo de algunas cosas que son de mucho valor o importancia, entonces ya genera oye, ¿estás bien? Ocurre algo. Y no es el hijo, que normalmente ya es un adulto bastante crecido, habla con su padre o madre, que es adulto mayor, y generalmente es algo de percepción para las personas que no son de ciencias de la salud. Y cuando ya notan esto, la conducta correcta es llevarlo al médico familiar. Se dice que la medicina familiar es la columna vertebral de toda la medicina, y el médico familiar le puede hacer una prueba. Existen pruebas neuropsicológicas, aunque lo correcto sería que lo haga el psiquiatra o el neurólogo. Se hace el diagnóstico precoz posible Alzheimer's, y ya se hace un envío a neurología o a psiquiatría, en donde se puede dar ya el diagnóstico como tal, y pues se dan las pautas para el cuidado del paciente. Lo correcto es que se haga de forma institucional, aunque también se puede hacer por medio privado. Muchas gracias, doctor. Para servirle. Disculpe, doctor. ¿Me podría decir o hablar algo del enfoque bioquímico, por favor? Sí, el enfoque bioquímico, estábamos platicando, no es algo que podamos hacer con una prueba, un examen de sangre simple. Se tiene que hacer por medio del líquido cefalorraquídeo, ya que sabemos que el líquido cefalorraquídeo pues se trata de una enfermedad netamente cerebral. Entonces, aquí lo que vamos a buscar es indicios de liberación de placa beta amiloide o de proteína tau o fosforilada. Son los 3 parámetros bioquímicos. Si la persona tiene el recurso suficiente, puede hacerse el marcador genético, que es la ApoE, pero con el bracito afectado. El ApoE, como les decía, es normal, pero si hayan una rotura en uno de sus alelos, es otro indicador. Entonces son 3 bioquímicos, 1 genético. Y la clínica, claro está. Gracias. Para servirle. Sí, esto es muy, muy importante. Lo pueden aprender así. 3 bioquímicos, 1 genético y el clínico. Son los 5 parámetros que ocupan. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Todo es válido?
Hay una pregunta en el chat. Muy bien. ¿Hay alguna probabilidad de contraer esto si alguna vez hubo trauma cráneoencefálico? Ok. Cuando se asocia con trauma cráneoencefálico, puede haber datos de demencia senil, que es una enfermedad aislada, que se da un poquito con la edad, pero cuando se da por traumatismo, se puede clasificar como demencia secundaria a traumatismo. No es como tal Alzheimer's. Una persona puede tener algunos datos de demencia, pero son específicos. Son cuestiones muy parecidas, pero si hablamos de Alzheimer puro, es algo solamente neurodegenerativo crónico. Por traumatismo sí va a haber problemas de memoria, sí va a haber demencia, pero por definición clínica el Alzheimer no se explica por un traumatismo. ¿Que va a haber problemas de calidad de vida? Probablemente sí. Y a estas personas con traumatismo se les va a dar el mismo seguimiento. Se hace una resonancia magnética simple y se les puede hacer una resonancia magnética realizando ciertas actividades y se observan los mismos. El parámetro a seguir es el mismo. Las patologías son muy parecidas, pero el diagnóstico ahora sí que de expediente cambia. Puede ser secundario a traumatismo. El Alzheimer, no. El riesgo es más que nada genético. Ahí sí. Gracias, Tamia. ¿Hay alguna persona que quiera hacer otra pregunta? Sí, doctor. ¿Puede llegar a haber el caso que por ciertos factores se pueda llegar a desarrollar antes de los 60 años? Que yo conozca datos así de que antes de los 60 Alzheimer's no conozco. Pudieran ser casos muy excepcionales, pero no es lo común. Generalmente Alzheimer es porque el cerebro fue degenerado crónicamente por la edad. Entonces, antes de los 60, yo me atrevería a decir Alzheimer, no. Pero sí se le puede dar un diagnóstico. Si una persona tiene atrofia y no se explica por placas beta amiloides o por edad, estamos hablando de demencias, que es un capítulo entero de psiquiatría. Hay diferentes tipos de demencias. Pero Alzheimer antes de los, o sea, en los 50 para abajo, no. Es 100% por la edad. Gracias. Y muchas gracias. Disculpe, yo tengo una duda. Adelante. ¿Cuánto avance se tiene en una posible cura en el futuro? O sea, ¿hay como estudios e investigaciones en encontrar una cura? Hasta ahorita no se ha tenido éxito en ello. En sí, como se trata de una progresión a nivel genético, pues hasta la fecha no la hay, desafortunadamente. Sí se siguen haciendo pruebas, aunque aquí debo de hacer una aclaración. Son un poquito complicadas estas pruebas porque estamos hablando de que es el cerebro de un adulto mayor, entonces por cuestiones de bioética se hacen estudios muy controlados, pero son muy complicados de hacer. Hasta ahorita no hay ningún tratamiento farmacológico, desafortunadamente. Aquí el avance que hemos tenido en la ciencia es lo que platicaba al inicio. Antes solamente se podía establecer post-mortem, ahora ya no. Ahora es con líquido cefalorraquídeo y con resonancia magnética. Pero bueno, si lo hubiera, pues yo creo que va a ser muy sonado el día que sí salga. Esperemos. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Yair? Perdón, Yair, es que tienes el micrófono apagado. Disculpe. No se preocupen. ¿Alguien más no tiene alguna otra pregunta? Anímense. Bueno, pues si es todo por el momento. Yo agradezco mucho la invitación que me han hecho, la verdad, disfruto mucho poder hacer esta clase de ponencias.
pues si se ofrece para el futuro, para el comité, con toda Disculpe, confianza, doctor. adelante. Hay una pregunta en el chat que no la han leído. A ver, A ver, en personas con Alzheimer se disminuyen los años de vida a si no le hubiese desarrollado. bueno, aquí esto es algo muy interesante. No va a disminuir tanto los años en vida, pero sí la calidad de vida. Entonces, por cambios en la calidad de vida, sí puede haber un aumento en la mortalidad. Por cambios propiamente de que ya tienes Alzheimer, no es un diagnóstico de posible defunción, pero sí puede ser la causa. Ejemplo, a una persona con Alzheimer puede ser que esté tomando fármacos. Voy a hablar de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un fármaco bastante fuerte el que debe de tomar. La digoxina, por ejemplo, puede ser cardiotóxica y te la tomas. Pero se te olvida que ya te la tomaste y si el cuidador primario no está, te la vuelves a tomar. Y así entonces la persona no está consciente que se la tomó. Por ese tipo de accidentes sí puede ocurrir alguna mortalidad, pero disminuir los años de vida no. Lo que ocurre es que aparece ya en la última o penúltima, bueno, es muy variable entre los 60 y los 80, pero se nota más en las últimas décadas de vida que en el inicio de la edad adulta mayor. ¿Afecta calidad de vida? Sí. ¿Que genere mortalidad como tal? No, pero sí afecta mucho. Doctor, ¿y qué me puede hablar un poquito del diagnóstico? Ok, el diagnóstico, como les había platicado, el primero que va a hacer el diagnóstico y va a ser algo muy empírico es el familiar. En el momento en que ya no reconocen al familiar o que ya no se acuerdan de las cosas o que ya no saben hacer actividades que les gustaban, ya es un foco de alerta. Cuando lo llevan al médico familiar, que es lo que les comentaba, es lo habitual en la población, el diagnóstico se hace un neuroexamen, se hace una batería de preguntas y ya ustedes van calificando cuántas palomitas, cuántas tachitas y te va orientando. Entonces, dices tú, por clínica, puede ser que lo tenga, puede que no. Entonces, ¿qué lo va a diferenciar de una demencia tradicional? Es la aparición de los marcadores bioquímicos y de las alteraciones de neuroimagen. Entonces, el diagnóstico diferencial de una demencia se hace solamente con estudios de laboratorio. Sin eso, pudiera disfrazarse solo como una demencia senil, que también se ve en el adulto mayor, pero en la demencia senil no hablamos de ApoE ni de placa beta-amiloide. Entonces, el diagnóstico es netamente inicia clínico, y si se fijan en la presentación les decía que había una posible Alzheimer y una probable Alzheimer. La probable se va a sustentar con laboratorio. Si el laboratorio te dice que tiene ApoE alterada, que tiene tau y que tiene beta-amiloide, entonces esa es la forma de diagnóstico. Y pues bueno, en cuanto al tratamiento, ojalá que se encuentre uno. Ahora, si hay profilaxis, ¿cuál es la profilaxis? Hacer ejercicio y una vida saludable desde una edad temprana. Hay algo que no viene en la presentación, pero que sí es importante saberlo. Cuando una persona tiene un desorden metabólico importante, es más fácil adquirir Alzheimer porque una persona con una diabetes que no está compensada, corre más riesgos de degeneración. Y si la persona tiene el gen, entonces pues se activa. Eso sí se los puedo decir. No es profilaxis, ejercicio y sana dieta. Hay adultos mayores que tuvieron diabetes mellitus, pero todo el tiempo estuvieron bajo control metabólico con sus hipoglucemiantes orales o insulina o cual sea el caso. No corren el riesgo igual que alguien que sí tenga a lo mejor 300 de glucosa. No, pues ya son palabras mayores, ¿no? Gracias, doctor. Muy amables. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Voy viendo en el chat. Bueno,
Yair. Creo que hay algunas otras preguntas en el chat. Ay, muy bien. Adelante. Permítame, sí. ¿Por qué las pruebas deben ser aplicadas por el psiquiatra y no por el neuropsicólogo? Bueno, muy bien. Realmente puede ser por cualquiera de las dos, no es algo exclusivo. En psiquiatría se acostumbra a hacer el diagnóstico, pero puede ser el neuropsicólogo tranquilamente. Sí, es válido. De hecho, en el campo de la psicología hay ramas específicas que van para la geriatría y para la neurología. Ambas son correctas. Preguntan además, ¿puede desarrollarse Alzheimer y Parkinson a la vez? Bueno, la verdad es que sí se puede y es un diagnóstico bastante desafortunado. Son etiologías diferentes, por lo tanto sí se pudieran desarrollar. Y ya el Parkinson va un poquito más a la mielina a nivel de los nervios periféricos, y con algunos problemas medulares, pero pues sí, sí se puede. Perdón, Jair, marca micrófono apagado. Disculpe. Sí, no se preocupe. Si un paciente no cuenta con Alzheimer posible, no cuenta con los recursos para confirmarlo, ¿qué se puede hacer? Perdón, ¿Se queda imposible? no escuché la pregunta, ¿la podéis repetir? Sí. Si un paciente no cuenta con Alzheimer posible, no cuenta con los recursos para confirmarlo, ¿qué se puede hacer? ¿Se queda imposible? Sí, aquí desafortunadamente, si no se tienen los parámetros bioquímicos, no podemos dar la confirmación exacta, pero si por clínica nosotros vemos el empeoramiento progresivo, observamos las disfunciones ejecutivas, observamos las disfunciones de memoria a corto plazo, podemos hacer un diagnóstico netamente clínico. Porque en efecto, no todos los adultos mayores pueden tener la solvencia económica para el tratamiento de uno. Si se fijan, es un problema, platicábamos al inicio de la plática, es de salud pública porque nos puede llevar a diferentes enfermedades y a diferentes accidentes. Entonces, los diagnósticos son costosos y las consecuencias también lo pueden ser. Gracias, doctor. Muy amable. Otra pregunta, ¿cómo afecta la enfermedad de Alzheimer a la fluidez semántica y a la fluidez fonología? Ok, puede afectar con disartria, por ejemplo. Eso es en cuanto a la fluidez semántica. A la fluidez fonológica, solamente si estuviese afectada la corteza auditiva. Como es una enfermedad neurodegenerativa, se va a manifestar en diferentes sitios. Habrá adultos mayores que esta disfunción cortical no les afecte específicamente la del oído, pero a lo mejor sí Wernicke y Broca, pues depende mucho de cuál sea el sitio afectado. Puede ser que la persona escuche bien, pero ya tenga problemas para articular o problemas de praxis para darse a entender. Lo que les platicaba de que el ejemplo de pásame el de este, el de este, el de este. Entonces, el adulto ya se le olvida el nombre de las palabras. Esa es la forma en la que puede afectar. Sí puede haber afección fonológica siempre y cuando la corteza auditiva esté dañada. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Se han presentado casos de enfermedad de Alzheimer en personas más jóvenes de 40, 50 años? Bueno, era un poquito lo que platicábamos, que yo haya escuchado Alzheimer confirmado en adultos no mayores, no conozco. Pueden ser síndromes demenciales y que son muy parecidos. Pueden ser por otras cuestiones, pueden ser a lo mejor por una malformación cerebral, alguna arteria que se pueda reventar, alguna isquemia, puede generar algunos trastornos neuropsiquiátricos, pero mientras no se tenga que es placa beta amiloide y la tau afectada y el ApoE, un diagnóstico como tal de Alzheimer, hasta no demostrarse lo contrario, se trata de otra afección psiquiátrica.
Esa es la única forma en la que pudiéramos nosotros diferenciar, porque al final del día el Alzheimer puede confundirse fácilmente con un síndrome demencial. La etiología es la que nos va a dar el diagnóstico. Gracias, doctor. Paola Cardiel pregunta, agrego a mi pregunta, ¿afecta una más que otra? No sé si te gustaría explicar un poco más tu pregunta por micrófono. Paola, voy leyendo, te refieres a la fluidez semántica y a la fonológica, ¿verdad? Sí, doctor, muchas gracias. Creo que sí me respondió en la primera parte. Pensé que se podía omitir, pero... Estoy en mi clase. Estoy ocupada, mamá. Por Bueno, favor de desconectar sus micrófonos. Solo las personas que vayan a hablar. ¿Puede afectar a una más que a otra? Sí, que en cada adulto mayor la afección cortical va a ser diferente. Es algo variable. No vamos a encontrar en el Alzheimer un patrón específico. Lo único que podemos encontrar es el inicio progresivo. ¿Por qué el inicio progresivo? Porque no se va a explicar por traumatismos y no se va a explicar por intoxicaciones medicamentosas. Estamos hablando de que la disfunción cortical, al ser progresiva, el cerebro poco a poco cambia su morfología al paso de los años. Entonces, habrá adultos mayores que a lo mejor no les afectó en Broca y Wernicke, pero habrá otros que sí. Entonces, la disartria, pues puede verse más en unos que en otros, y la cuestión fonológica también. Con la fonológica, pues tendría que ser algo muy, muy específico, pero cada caso es diferente, no es una enfermedad que siga un mismo parámetro. El único es el que dije al inicio, enfermedad progresiva. Muchas gracias, doctor. Para servirle. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, lo damos por cerrado. Y bueno, aprovecho más que nada, de nuevo, doctor, muchísimas gracias. Muy amable. De verdad que ha sido muy interesante, ha aportado bastante, ha obtenido un gran valor. Gracias. Y me gustaría también aprovechar para mencionar a los que estén interesados en ser aspirantes a miembro activo de SCOM, que me pudieran hacer llegar. Y bueno, también que contesten el formulario de postevaluación, que en unos minutos yo se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Y también el día de mañana, no se olviden más que nada los de primer, segundo y tercer semestre, si les interesa agregarse a algún comité, estaría la feria de comités el día de mañana a las 6 de la tarde para que pudieran asistir. Sería de gran ayuda para nosotros y para ustedes también. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, gracias por su tiempo y por su atención. Son muy amables todos. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, doctor.